que tener para cualquier tratamiento y no solo de virus, es un diagnóstico correcto. Si yo me equivoco en el diagnóstico, obvio que voy a dar un mal tratamiento. Básicamente, cuando hablamos de replicación viral, tenemos que acordarnos de las diapositivas desde, qué sé yo, desde introducción a la virología, ¿no? Ortomixovirus, paramixovirus, siempre teníamos una diapositiva donde hablábamos de la replicación viral. Y tenemos que recordar aquello porque los antivirales interfieren o intervienen una parte de esta replicación, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción de los antivirales. Y haciendo un recuerdo, digamos, tenemos una primera fase, ¿no? Esto de manera general en la replicación de cualquier virus, digamos, ¿no? Una primera fase que se llama adsorción, ¿no? No absorción, adsorción con D, ¿no? Que es cuando se inicia la entrada del virus hacia la célula. Esa es la absorción. Es decir, la adherencia del virus, de la cápside o de la envoltura del virus hacia la célula. Esa es la absorción, ¿no? Entonces yo puedo preparar antivirales que vayan en contra de eso, que perjudiquen esa absorción. Por ende, el virus no va a poder hacer lo que quiere con mi célula, ¿no? Luego tenemos otra fase que se llama penetración, donde las enzimas celulares van a eliminar la cubierta del virus. No se olviden que en las diapositivas que veíamos en nuestros otros temas, simplemente tiene que entrar el genoma y las proteínas que le rodean a la célula. No entra con todo y membrana, con todo y envoltura, ¿verdad? Solo tiene que entrar básicamente su nucleocápside, ¿verdad? Eso se llama penetración. Entonces también podré crear antivirales que perjudiquen la penetración del virus. Por ende, el virus no ganará, ¿no? Luego tengo otra fase que se llama la fase de síntesis, que digamos que es la más larga y la más compleja. Dentro de esta fase de síntesis tengo un estadio de presíntesis, ¿no? Donde básicamente el virus entra en relación con el citoplasma de la célula, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Antes de entrar en el núcleo, ¿no? Luego tengo una síntesis propiamente dicha, ¿no? Una síntesis propiamente dicha, que ya conozco como replicación, ¿no? La replicación. Eso generalmente se da en el núcleo de la célula, aunque hay algunos virus que lo hacen a nivel citoplasmático. Entonces, en la replicación, básicamente el ácido nucleico del virus se va a autoduplicar. Para eso, el virus usa proteínas o enzimas, ¿verdad? Usará transcriptasas, usará polimerasas, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo crear un antiviral que vaya en contra de esas enzimas, ¿verdad? Que modifiquen o que maten esas enzimas o que perjudiquen esas enzimas y evitar la replicación del virus, ¿verdad? Y también tengo un periodo de síntesis, post-síntesis, si ustedes quieren, donde ya el virus básicamente va a relacionarse con el aparato de Golgi celular, ¿no? Luego tengo una etapa que se llama el ensamblaje, ¿no? Donde básicamente los componentes del virus se ensamblan, ¿no? Dando lugar a un nuevo virus. Es decir, aquí va a haber gran actividad de proteínas, va a haber gran síntesis de proteínas por parte del virus y se va a vestir, si ustedes quieren, ¿no? Estaba solo el genoma y se va a poner su polerita, su camisita, su chompita, su chamarrita, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama ensamblaje, ¿no? ¿Cómo lo hace? Por los genes codificados, ¿no? En el genoma del virus. Esos genes van a sintetizar proteínas y esa síntesis de proteínas le va a proporcionar al virus primero su nucleocápside, su matriz, su cápside, ¿no? Y en el caso de que sea un virus envuelto, también su envoltura, pero eso ya será externamente, ¿no? De hecho, la fase final se llama la fase de liberación, en cuanto a la replicación viral, se llama la fase de liberación, que es donde el virus va a adosarse a la membrana celular y si es un virus envuelto, va a recuperar su envoltura de la membrana celular, ¿no?
y el virus va a ser liberado por gemación o por exocitosis, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? En caso de que sea un virus desnudo, obviamente se saldrá solito con su cápside, ¿no? Ya no necesitará, qué sé yo, robarse de la membrana celular ningún material, ¿verdad? En ese contexto, entonces tenemos los mecanismos de acción de los antivirales. Básicamente, ¿qué tienen que hacer? Inhibir cualquiera de estas fases, ¿no ve? Entonces, tenemos fármacos inhibidores de la adhesión y penetración, tenemos fármacos inhibidores del denudamiento, tenemos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos inhibidores de la síntesis de proteínas virales, inhibidores del ensamblaje, inhibidores de la liberación. ¿Ok? Esta es la clasificación de los antivirales por el mecanismo de acción. Empezamos con los inhibidores de la adhesión y penetración. Deme un segundito. ¿Hasta qué hora tenemos clases con ustedes? Esta hora, doctor, es hasta las 7:05 y tenemos la siguiente que empieza a las 7:10. Perfecto, 19:05, excelente. Entonces, a ver, ¿cuánto nos queda? Tenemos tiempo. Entonces, inhibidores de la adhesión y penetración. Básicamente, estos tipos de antivirales son fármacos que van a impedir que el virus penetre en las células o que libere su material genético en el citoplasma celular, pero también puede ser que inhiban la salida del virus, ¿no? Y dentro de este grupo tenemos dos subgrupos que son los inhibidores de la neuroaminidasa. Básicamente estos poseen una analogía estructural con el ácido ciálico. Vuelvo a repetir, los que han atendido mis clases, los que han estado presentes en mis clases, saben de lo que estoy hablando. Se acuerdan en ortomixovirus, en paramixovirus, ¿verdad? Que en sus membranas, en sus envolturas, porque son virus envueltos, tenían dos proteínas importantes, que era una de ellas la neuroaminidasa, y decíamos que el ácido ciálico era un puente o era un túnel, si ustedes quieren, por donde el virus vertía su genoma hacia el citoplasma celular, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la célula que producía ciertas cialiasas, ¿no? Enzimas que evitaban que el ácido ciálico funcione y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo eso ya se supone que hemos llevado. Entonces, estos inhibidores de la neuroaminidasa básicamente, ¿qué hacen? ¿No? Son análogos estructurales del ácido ciálico y hacen que el virus no pueda adherirse y no pueda meter su ácido nucleico dentro de la célula, ¿no? Inhiben la neuroaminidasa presente justamente en los virus y en qué virus trabajan o contra qué virus tienen poder, digamos, contra los virus de la influenza tipo A y tipo B. Vuelvo a repetir, ¿no? Eso es ¿de qué familia son los virus de la influenza? Ortomixovirus, ¿verdad? Entonces, básicamente, los nombres de estos fármacos son el oseltamivir y el zanamivir. Principalmente el oseltamivir, que es el que más se usa, tiene gran efecto sobre el virus de la influenza tipo A principalmente, ¿no? Y se ha visto que este fármaco reduce grandemente el cuadro clínico creado por la influenza tipo A, ¿no? Si a X paciente, ¿no?, que se haya contagiado con influenza tipo A tiene un cuadro clínico fácil de 10 días a 15 días, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Malestar, fiebre, tos, dificultad respiratoria, y se nos puede complicar, dándole oseltamivir, se ha visto que se reduce a 3 días, y eso está comprobadísimo, ¿no? Y no se complica, obviamente, el paciente. Luego tenemos las aminas cíclicas, ¿no?, que son derivados del adamantano. Estas aminas cíclicas básicamente inhiben la proteína M2 viral presente en la matriz de los virus. ¿De qué virus? Lo mismo, de los ortomixovirus, ¿no?
su activación va a conducir a la acidificación del interior del virus o del virión, ¿no? ¿Para qué se acidifica el virus? Básicamente para su decapsidación. Habíamos dicho, ¿verdad? Para que ese genoma, ya sea ADN o ya sea ARN del X virus, penetre en el núcleo y pueda replicarse, tiene que hacerlo desnudo, tiene que hacerlo solito, ¿no? Entonces, para que se pueda decapsidificar ese genoma, el virus tiene que acidificarse, tiene que volverse más ácido. ¿Cómo lo hace? Mediante la proteína M2. Entonces, las aminas cíclicas actúan a ese nivel, ¿no? Perjudicando ese mecanismo. Y dentro de estos fármacos tenemos a la amantadina, tenemos a la tromantadina, a la rimantadina. El más usado es la amantadina, básicamente para gripes, resfríos comunes, ¿no? Y va así bastante bien en algunos pacientes. Luego tenemos los inhibidores de la síntesis, otro grupo, ¿no? Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces ya estamos hablando que estos van a actuar más profundamente, es decir, a nivel del núcleo, citoplasma núcleo, digamos, ¿no? Actúan inhibiendo enzimas implicadas en la replicación del virus, ¿no? Por lo cual impiden su multiplicación. No van a matar directamente al virus, ¿no? O sea, no son virucidas en este caso, ¿no? Sino van a evitar su multiplicación. Entonces, ¿qué se llamarán? Virustáticos, ¿no? Virustáticos, evitan la multiplicación o evitan la replicación. Si los mataran, estaríamos hablando de antivirales virucidas, ¿no? No es el caso. Dentro de esto también tenemos otros dos grupos que son los inhibidores de la ADN polimerasa, que principalmente se usan para el tratamiento de los herpes virus. Obviamente pueden ser el tipo 1, tipo 2, varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus, en el cual el ADN polimerasa permite la replicación, lógicamente, de estos virus ADN, ¿verdad? Incorporando sus nucleótidos correspondientes. Los diferentes genomas sabemos que están formados por bases nucleicas o bases nitrogenadas. Estas bases nucleicas o bases nitrogenadas forman nucleócidos. Los nucleócidos van a formar nucleótidos, ¿verdad? Y los nucleótidos van a formar las cadenas, ya sea de ADN o ya sea de ARN, ¿se entiende, no? Estos fármacos inhibidores de la ADN polimerasa, entonces, impiden que se multiplique. Y tenemos 4 subgrupos de los inhibidores del ADN polimerasa, ¿no? Que son análogos, ¿no? Las bases, a estas bases nitrogenadas o estas bases nucleicas. ¿A qué nos referimos con análogos, no? En el anterior caso también decíamos que hay análogos a la neuraminidasa. En eso consiste un antibiótico, en eso consiste un antiviral, que sea un análogo a algo del virus o de la bacteria o del parásito, ¿no? Al ser análogo y no ser propiamente del virus, ¿no? Qué sé yo, en este mismo ejemplo, análogo de la polimerasa de ADN, ¿verdad? Al ser análogo y no ser propiamente la polimerasa, entonces el virus le va a fallar su replicación, porque no es su misma ADN polimerasa, sino es un análogo. Ese análogo lo va a hacer mal, ¿verdad? Por ende, ese virus no se va a reproducir. Y lo mismo pasa con los antibióticos. Entonces tenemos los análogos de la guanosina, que son los más conocidos, los más comunes. Ahí tenemos el aciclovir, el valaciclovir, el ganciclovir, el valganciclovir, la ribavirina, ¿no? Eh, Luego tenemos los análogos de la adenosina, que básicamente tenemos dos, el penciclovir y el fanciclovir. Tenemos los análogos de la timidina. Estos análogos de la timidina son los que mayor resistencia generan. ¿Por qué? Porque la timidina del virus, no el análogo de la timidina, sino la timidina del virus, que es una base nitrogenada, puede llegar a ser más fuerte que el análogo, puede llegar a ser más fuerte que el antiviral. Entonces, fácilmente generan resistencia. Tanto la bribudina como la hidroxirudina son o sea, generan gran resistencia.
¿Qué pasa cuando han generado resistencia? Obviamente, o le cambio el antiviral o le refuerzo el antiviral, ¿no? Y tengo un cuarto tipo que ya no es un análogo, ¿no? De las bases nucleicas o de las bases nitrogenadas, sino es un fármaco con estructura no nucleosídica, ¿no? Y el único ejemplo de esto es el Foscarnet. Luego, otro grupo son de los inhibidores, así como hay inhibidores de la ADN polimerasa, tendrá que haber inhibidores de la ARN polimerasa. Y tenemos los inhibidores de la ARN polimerasa como tal, propiamente dicha, es decir, contra la NS5B, y los inhibidores de la proteína NS5A. Vamos a describir qué son cada una. La proteína NS5B es la ARN polimerasa como tal, indispensable, lógicamente, para la replicación de los ARN virus. ¿Qué medicamentos intervienen en esto o evitan esto? El sofosbuvir y el desabuvir, ¿no? Eh, ¿En qué pacientes se aplica esto? Básicamente en pacientes con hepatitis tipo C, ¿no? Para esos no sirven. Y específicamente a los pacientes con hepatitis tipo C con genotipo 1. Básicamente se ha visto que la respuesta virológica del medicamento, específicamente del sofosbuvir, son muy elevadas cuando está combinada, por ejemplo, con interferones o con ribavirina, ¿no? No nos olvidemos que, obviamente, básicamente esta clase de antivirales es un recuerdo ¿no? de todo el semestre de microbiología 2 más o menos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el virus de la hepatitis C es una enfermedad crónica, ¿verdad? A diferencia de los 5 tipos de infección que causan los virus de la hepatitis, ¿verdad? La hepatitis C sí es una patología crónica. Entonces, podemos reducir con tasas muy elevadas de éxito cuando damos un tratamiento con sofosbuvir sumado a interferones o a ribavirina, como habíamos dicho, ¿no? La proteína NS5A básicamente participa en la replicación del genoma viral, pero interactuando con el NS5B, ¿ok? Entonces es un coadyuvante, si ustedes quieren, o en otras palabras, le ayuda a la ARN polimerasa. ¿De qué manera actúa? ¿No? Se une selectivamente a esta proteína, inhibiendo la síntesis de ARN viral, ¿no? El medicamento va a actuar de esa manera. Y dentro de esta lista tenemos el daclatasvir, el ledipasvir y el ombitasvir. Otro grupo de fármacos son los inhibidores de la síntesis de proteínas virales. Ahí ya estamos hablando de igual el trabajo en el núcleo y en el citoplasma celular. El ejemplo de todo esto son los interferones. ¿Qué son los interferones? Son moléculas básicamente con una elevada actividad biológica. ¿A qué nos referimos? Los interferones no solo son producidos químicamente, digamos, en laboratorio. Nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico produce interferones, ¿no? Por eso decimos que tiene una elevada actividad biológica. Capaces de modificar la respuesta celular principalmente, ¿no? Porque son interferones. Y van a ejercer sus funciones uniéndose a receptores específicos presentes en la superficie de la célula, pero su acción va a ser en el núcleo de la célula. Es lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Básicamente estos inhibidores van a activarse o van a evitar esa síntesis de proteínas del virus, ¿verdad? Para su encapsulamiento, para su replicación, etcétera, etcétera. Los interferones de mayor interés terapéutico, es decir, los creados en laboratorio, básicamente son los de tipo 1 y el factor de necrosis tumoral. Interaccionan con sus receptores de membrana, decíamos, pero el efecto se produce en el núcleo, ¿no?
Se clasifican en dos grandes grupos, que será los interferones de tipo 1, que es el interferón alfa y el interferón beta. Básicamente tienen efectos antivirales y antiproliferativos. Eh, con efectos antivirales nos referimos a que van a atacar virus específicamente, van a matar virus. Estos sí son virucidas, estos sí matan virus, ¿no? Pero también tienen efectos antiproliferativos. ¿Qué significa esto? Que intervienen en células que se vuelven malignas, ¿no? Eh, o que se vuelven neoplásicas, ¿no? Entonces también, por eso, de hecho, un interferón se llama factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Porque ¿de qué se encarga ese factor de necrosis tumoral? De matar las células que crecen inapropiadamente, que se vuelven malignas y empiezan a crecer. A lo largo de toda nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Nosotros eventualmente yo, ¿no? Qué sé yo, ahorita mi próstata está creando células malignas, ¿no? Células malignas. Pero yo ahorita no, si yo me fuera al urólogo y me hago sacar una ecografía, mi próstata está normalita, está totalmente de tamaño normal, mi función es totalmente normal, ¿no? Entonces no tengo ningún problema. Sin embargo, mis células prostáticas no todas salen bien, ¿no? Del 100% de mis células prostáticas habrá un porcentaje que sale mal, ¿verdad? Entonces, mi sistema inmunológico tiene un interferón que se llama factor de necrosis tumoral dedicado a irse a comer, a irse a fagocitar esas células neoplásicas, ¿no? Y por ende, mi próstata sigue tal cual. Cuando yo ya sea más viejito, ¿no? Eventualmente tal vez mi factor de necrosis tumoral ya no va a actuar como actúa en este momento y eventualmente sí podré desarrollar un cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos el grupo tipo 2, que incluyen a los interferones gamma, ¿no? Básicamente las propiedades del interferón gamma son inmunomoduladores, es decir, que van a mejorar la calidad de mis linfocitos, de mis leucocitos, de mis neutrófilos, de mis eosinófilos, de mis monocitos, de mis macrófagos, ¿no? Eso hace el interferón gamma. Los efectos producidos por las proteínas que inducen los interferones básicamente son 5. Producción de proteínas inhibidoras del proceso de replicación, inhibición de la expresión genética, depresión de los metabolitos esenciales, modulación del sistema inmunitario mediado por células y acción citotóxica. Todo esto básicamente va a hacer que el interferón X tenga la capacidad de matar al virus, perdón, matar al virus, ¿no? Básicamente, y eso lo han debido llevar en fisiología, ¿no? Viendo la parte de inmunología o en histología también, básicamente, ¿cuál es el trabajo que hace el interferón? El interferón es un estimulador, si ustedes quieren. El interferón va a la célula plasmática, en el sistema inmunológico estamos hablando, ¿no? Va a la célula plasmática, induce a la célula plasmática la proliferación de citoquinas, la célula plasmática se transforma en macrófago y el macrófago va a ir a destruir ya sea células neoplásicas o ya sea virus o ya sea bacterias o ya sea parásitos, qué sé yo, ¿no? Pero mi sistema inmunológico lo hace mediante la modulación del interferón. Y finalmente tenemos los inhibidores del ensamblaje viral, ¿no? Tenemos un solo grupo que son los inhibidores de la proteasa del virus de la hepatitis C, donde la proteína NS3 del virus de la hepatitis C básicamente es una enzima multifuncional, ¿no? Vuelvo a decir, los que han atendido mis clases saben de lo que estoy hablando. Revierte el enrollamiento de cadenas dobles de RNA formados durante la replicación, ¿no? Entonces, aquí va a ser donde va a intervenir este antiviral, ¿no? Está implicada, por tanto, en el ensamblaje del virus, ¿no? Es decir, no le va a permitir que sintetice proteínas, cosa de que pueda cubrir su ARN, ¿no? Que el virus pueda cubrir su ARN. Y también se sabe que actúa en la replicación, que evita, de hecho, la replicación del virus, ¿no? Los inhibidores de la proteasa NS
tres del virus de la hepatitis C son el boceprevir, el cimeprevir y el paritaprevir, ¿no? Muy usados en casos de hepatitis C. Finalmente no son inhibidores de nada, pero sí tenemos otro tipo de antivirales que los tenemos que mencionar, que son los antivirales biológicos, ¿ok? Estos antivirales biológicos son las inmunoglobulinas o los anticuerpos monoclonales, ¿no? Las inmunoglobulinas, obviamente sabemos que son proteínas naturales del organismo que juegan un papel importante en el sistema inmunitario. Pueden ser específicas, como los anticuerpos como tal, ¿no? IgG, IgM, IgA, etcétera, etcétera, o pueden ser inespecíficas. Las inmunoglobulinas inespecíficas participan en fenómenos de neutralización de toxinas y ozonización de microorganismos. Ozonización de microorganismos quiere decir destrucción de microorganismos, ¿no? Activando el sistema del complemento y lisis celular mediada por los anticuerpos, lógicamente, ¿no? Favoreciendo la fagocitosis. Más o menos tienen el mismo mecanismo de acción de los interferones, ¿no? Volvemos a repetir, solo que aquí se activa un sistema de complemento, no se activan citocinas, ¿no? Que obviamente todo trabaja junto en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina inespecífica va a activar el sistema de complemento. El sistema de complemento va a ir a la célula plasmática. Esta célula plasmática se va a transformar en macrófago y el macrófago se comerá virus, se comerá bacterias, se comerá lo que venga, ¿no? En este grupo se incluyen la veriglobina, que se usa para prevención de la hepatitis A, sarampión y rubiola, ¿no? Hoy en día no es muy usado ya la veriglobina porque estas enfermedades han reducido su incidencia, ¿no? Los sueros específicos antivirales están formados por un conjunto de inmunoglobulinas específicas, lógicamente, ¿no? Aquí se incluyen, que igual ya habíamos hablado sobre estas, la inmunoglobulina humana antihepatitis B y la inmunoglobulina humana antirrábica, ¿verdad? Esta última, obviamente, ¿de dónde se genera? Del suero equino. Es producida para los humanos, obviamente, pero a partir del suero de los caballos. Y la inmunoglobulina antihepatitis B es producida del suero de los cerdos, básicamente, ¿no? Eso ya, vuelvo a repetir, todo eso estamos recordando, ¿no? Luego tenemos los anticuerpos monoclonales antivirales, que se encuentra el palivizumab, que actúa frente a los virus sinciciales respiratorios, ¿no? Básicamente inhibe la fusión de este virus. Y tampoco se usa de manera general porque hemos visto que el virus sincicial respiratorio eventualmente puede crear en pacientes menores de 5 años una enfermedad respiratoria leve. Cuando esa enfermedad respiratoria se vuelve grave y básicamente toma el tracto respiratorio inferior, creando una bronquiolitis, ¿se acuerdan, verdad? En menores de 5 años, típica del virus sincicial respiratorio, entonces sí puede usar el palivizumab con excelentes resultados. Finalmente tenemos los antirretrovirales que decíamos, básicamente tenemos que verlos como en un capítulo aparte porque existen antirretrovirales específicos para el VIH, decíamos, ¿no? Entonces tendremos que hablar de la replicación específica del VIH, ¿no? Ya no de manera general como lo habíamos hecho hace un rato. Sí me ha parecido importante este dibujito, este grafiquito, que nos muestra la relación entre la progresión clínica y los marcadores de laboratorio. Habíamos dicho, ¿verdad? Para conocer qué tratamiento o qué fármaco yo le voy a dar a mi paciente con VIH, necesito un examen de laboratorio que son medir los linfocitos CD4, ¿verdad? Hacer un recuento de los CD4. Entonces, básicamente el desarrollo del SIDA como tal es como una inminente caída de un tren hacia un abismo,
¿verdad? O sea, el paciente que tiene VIH ya sé que está conduciendo su tren y que se va a caer en un abismo, se va a morir, ¿verdad? Porque no hay una cura todavía. Ahora, ¿de qué va a depender? De la carga viral y del recuento de los linfocitos. La carga viral representa la velocidad del tren, ¿ok? Es decir, si yo tengo una carga viral alta, por ejemplo, que se da en las últimas fases del SIDA propiamente dicho, si yo tengo una carga viral alta, entonces ese tren está yendo a gran velocidad hacia el abismo, ¿verdad? Tendrá poco tiempo de vida ese paciente. Y el recuento de linfocitos CD4 significará la distancia hacia el abismo. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo linfocitos CD4 mayores a 500, por ejemplo, entonces veré que esa distancia es más larga, ¿no? Ese tren hasta el abismo es más larga, ¿no? Pero si yo tengo un recuento de linfocitos CD4 menor a 200, entonces la distancia que hay entre mi tren y el abismo o el hueco va a ser mucho más cortita, ¿no? Entonces, básicamente los puntos objetivos en la terapia farmacológica contra el VIH, lo mismo, ¿no? Adaptado a la replicación del virus VIH, que eso ustedes ya lo conocen bastante bien, los que han atendido mis clases, ¿no? Entonces tenemos básicamente los inhibidores de la entrada, lo mismo, ¿no? O los inhibidores de la adhesión del virus VIH hacia la célula, ¿no? Básicamente serán antirretrovirales que intervendrán entre los receptores CD4, los receptores CCR5 y los receptores CXCR4, este único en el VIH tipo 2, ¿verdad? Una vez que ya el VIH penetra en la célula, entonces tendré que buscar otro tipo de fármacos. Y ahí ya tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa o de las transcriptasas reversa, que es lo mismo, ¿no? Básicamente ahí tengo dos grupos, los nucleócidos y los no nucleócidos, ¿no? Aquí entonces el fármaco o el antirretroviral va a actuar sobre esa enzima, ¿no? Sobre la transcriptasa inversa. Luego, si ese virus, bueno, ya ha penetrado el núcleo celular, entonces tendré que usar otro tipo de fármacos, que son los inhibidores de la integrasa, ¿verdad? En el caso de los inhibidores de la integrasa, el fármaco va a evitar la síntesis de proteínas o la replicación del virus, en este caso de ADN, la fusión de ADN viral en ADN celular. Estoy asumiendo que me están entendiendo a cabalidad, porque esto hemos explicado bien en la clase de VIH, ¿verdad? Y finalmente tenemos los inhibidores de proteasa, que esto se da en la salida del virus, cuando ya se ha formado, ya se ha ensamblado. Existen básicamente proteínas que van a formar o van a ser parte de todo ese ensamblaje y voy a tener fármacos inhibidores de la proteasa que van a evitar que la salida del virus, básicamente. Entonces, dentro de los fármacos antivirales tenemos los inhibidores nucleócidos de transcriptasa inversa, donde están un gran número de fármacos como el abacavir, la didanosina, la emtricitabina, la lamivudina, ¿no? Muy conocido, esta budina, la sidobudina, es el primer fármaco hecho para el tratamiento contra VIH-Sida, y el tenofovir. Luego tenemos los inhibidores de los nucleócidos de transcriptasa inversa, de los no nucleócidos de transcriptasa inversa, donde tenemos a la de la viridina, el efavirenz y la nevirapina, ¿no? Básicamente, ¿cómo sé qué medicamento tengo que usar o qué medicamento tengo que cambiar? Midiendo la viremia y midiendo los CD4, ¿no? Aparte, estos trabajarán a nivel del núcleo. Aparte, tengo los inhibidores de la proteasa que actúan en la salida del virus, ¿no? Dentro de estos tengo el amprenavir, el atazanavir, el darunavir, el fosamprenavir, el indinavir, el lopinavir, es el más conocido de toda esta lista, lefinavir, ritonavir, saquinavir, el tipranavir y una combinación, es decir, que en una sola pastilla, en un solo fármaco, tengo dos
que es la combinación del lopinavir más ritonavir, ¿no? Y finalmente tenemos un inhibidor de la fusión, que es el enfurvirtide o T20 se conoce, ¿no? Muy bien, hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Aquí vamos a acabar esto, entonces nos conectamos inmediatamente a la clase práctica para hacer lo que ya nos corresponde, que sería la tanda de preguntas, ¿no? Entonces, me despido ahorita y nos reconectamos en 5 minutos. Está bien, doctor, gracias. Gracias. Hasta la próxima, Darín. Gracias.